Sí, estudiar a San Martín es como estudiar a Perón o a Rosas. Nos pasa en la Argentina que de golpe hablamos con una persona y te da toda una versión que es absolutamente distinta y opuesta a la que te da otra persona de una historia que es muy reciente. Ahí yo les mandé hay un PDF abajo con una serie de documentos que están seleccionados de las cosas que la historia oficial liberal ha castrado. Y son documentos terribles, ¿no? Sí, San Martín es una figura de estas que uno cuando se va interiorizando va haciendo expandir la conciencia nacional de uno, ¿no? Es decir, San Martín es un tipo que habla muy poco y es muy claro, porque es como un gran militar. Ustedes saben que, por ejemplo, en la West Point en Estados Unidos, se estudia profundamente el cruce de los Andes, inclusive se hace una ceremonia el día que se inició el cruce y acá no le damos bola. Entonces, digamos, así como Perón es una figura que tiene un peso terrible a partir del 2000 por la visión del tipo, San Martín es una figura que se entiende entendiendo lo que es la historia europea de aquella época, porque él ha permanecido bastante poco tiempo en el territorio nacional, y eso lo han usado los liberales para borrarlo de la historia, hasta 1950, en donde Perón decreta el año sanmartiniano, ¿no? Claro, ¿qué le pasa a Perón, ¿no? Los nacionales, imagínense que Perón conoció gente que peleó en caseros cuando era joven. Entonces acá la historia en realidad era un problema del presente. Nosotros tenemos una historia que está presentizada. Entonces imagínense ustedes cuando San Martín escribe, detrás de cada gran fortuna hay un hecho delictivo. Un quilombo. A lo que es todo el pensamiento ideológico liberal que hace de nuestro país una colonia, bueno, evidentemente no cae en gracia. Y cuando llega Perón al gobierno, tiene esta dificultad de la línea sarmientina mitrista, ¿no? A mí me encanta estudiar la historia. Y es re talentoso cómo Mitre falsifica la historia de San Martín, pero la falsifica utilizando la verdad al límite, ¿eh? Es como cuando vos agarrás un billete de $100 falso, que vos decís, ¡qué talento! ¡Qué talento! Bueno, ese talento hace que uno se toma un taxi en Buenos Aires y se hace el extranjero y le pregunta al taxista por qué hay hambre y todo lo demás, y el tipo se manda toda una explicación extraordinaria, pero es opuesta a la del otro taxista que uno se toma. Entonces parece como si, o los tipos que en este momento están defendiendo de que hay que darle más tiempo a Milei, que vos agarrás y decís, este vive en otro país, es otro mundo. No, es otra concepción, es otra concepción. ¿Qué es la clave de la historia? ¿No? Porque la historia es el néctar de la doctrina. Entonces, a la historia hay que estudiarla en 4 niveles. El primero, poner los acontecimientos sobre una línea de tiempo, ¿no? Porque los hechos en el tiempo van señalando las tendencias predominantes y hablan por sí mismos. Y después sí está la discusión entre el hecho y la idea, que generalmente se empasta un poco ahí la historia y eso aprovecha la falsificación también, ¿no? Porque como en la vida individual de uno ha tenido muchas intenciones, muchas ideas muy claras y después salió lo que salió. Y bueno, en la historia pasó lo mismo también. Y finalmente, y allá al fondo, está el perfil de la naturaleza humana del personaje. Ahora, ¿qué es lo que hace en una colonia? En una colonia te van a permitir todo menos que sepas la verdad, especialmente si es una colonia rica con gente pobre, como nosotros. Entonces, es impresionante el material que hay de distorsión, para que no se comprenda la realidad.
Por eso Perón lo que no se pone a discutir con Mitre, no se pone a discutir porque sabe que es meterse en un pantano, pero dice, bueno, año sanmartiniano, y cada plaza tiene que tener un retrato de San Martín. Entonces, muchos revisionistas históricos, revisionistas eran los quilomberos, que decían, escúchame, esto está contado mal en los colegios, y Perón le decía, tranquilo, primero que sepan quién es San Martín, porque no lo saben, y después vendrá, ¿y por qué le habrá dejado el sable a Rosas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y de a poquito, porque no se puede frenar una locomotora de un día para el otro sin destruir la locomotora. Y acá no hay que destruir. Por eso el docente, por sobre todas las cosas, tiene que ser pasivo. Entonces, ¿qué podemos decir de el San Martín en línea de tiempo? Bueno, ahí aparecen los jesuitas. ¿Cuándo? No, no. Es como en Francia, cuando había un despelote grande, ¿no? Que fue, que fue jefe de policía prácticamente de la República de Napoleón, del rey de Francia, decía Cherchez la Femme, ¿no? Busquen a la mina que hay detrás de este quilombo. Bueno, en América busquen al jesuita, busquen eso. Porque San Martín nace en 1778, febrero del 78. ¿Y qué ha pasado? Y bueno, en el 6 los han expulsado a los jesuitas. Pero él nace en las misiones jesuitas. Y una orden que viene de Europa, por más que se ejecuta de una forma muy rápida y todo, no modifica culturalmente. ¿Cómo nos pasa a nosotros ahora que el liberalismo no puede ser modificado? A veces uno tiene una reunión y de ahí la violencia y el maltrato que tenemos entre argentinos. Nos maltratamos muchísimo. ¿Y por qué? Porque hay violencia y la violencia ocurre cuando una persona tiene miedo o no entiende algo. Entonces sí, entonces, eso hay que considerarlo y eso, bueno, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, sí, San Martín nace prácticamente año de la expulsión de los jesuitas. Pero también ha ocurrido una cosa muy interesante. En la expulsión de los jesuitas, también se ha creado el virreinato de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Provincias, no colonias. Provincias como pueden ser lo de Barcelona respecto a Madrid. Es decir, tuvieron que aflojar en algo dando un garrotazo a lo esencial. ¿Por qué? Porque a América venía la parte más revolucionaria de Europa. Es decir, un profesor, acá vienen los mejores profesores de Europa, un profesor en Europa que empezaba a decir con el jesuita Mariana, con el jesuita Francisco Suárez, estos en el año 1613 decían, no, minga, ninguna autoridad se la otorga a Dios ni al rey, ni al juez, ni al general, se lo otorga al pueblo, y el pueblo se la deriva a él. Que es el principio de soberanía de la escuela de Salamanca de los Habsburgos, que los Borbones van a querer borrar, ¿no? Bueno, pero ya estaba instaurado. Usted ve la obra de Francisco Suárez como Santo Tomás de Aquino. Es impresionante la cantidad de volúmenes y tomos y estudios sobre la naturaleza y la legitimidad de la ley. Y son unos análisis de derecho natural donde el tipo te explica lo obvio. Entonces, como cuando hablaba Perón, que te decía lo obvio y vos decías, y sí, es así, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que ocurre es que toda esa gente que está mal vista en Europa viene a América, porque la hispanidad, la indohispanidad americana, ha sido inclusiva, a diferencia de la sajona, que ha sido tan exclusiva que los ingleses de entrada dijeron el mejor indio es el indio muerto, y no hay indio, ni en Estados Unidos ni en Canadá, menos del 1% de la población. En cambio, en el resto se hace su universidad. Y en esas universidades hay 3 idiomas: el latín, el idioma vernáculo, el nahuatl, el quichua, ¿no? El idioma vernáculo y el castellano. Son trilingües.
y están abiertas al mestizaje, que es la unión del conquistador español con el indio. Esto es mala palabra, y a partir de ahí no se entiende nada. Pero por eso es que de golpe sale un general como Perón, que es descendiente de indio, y el tipo la conoce a la historia porque se la contó la abuela. ¿Entendés? No se la contó un liberal que viene con el verso como esto que nos están afanando el país. Entonces, esto para dar un contexto general, ¿no? Se colgó Carlitos, Se ¿no? fue, se fue. A ver, vamos a aguantar un minuto, a ver. Ahí volviste, a ver, Carlitos, ahí volviste. Volví. Eh, Bueno, entonces escúchame, cuando San Martín tiene 5 años, bueno, vuelve a España. Es muy interesante porque ingresa en la Academia de Nobles. Y la idea de nobleza que nosotros tenemos es la sajona, pero no es la española. En la española, todo pariente que ha tenido alguien que peleó contra los moros es hijo de algo. Por eso es que el gallego es medio anarquista, porque hasta los reyes tenían que jurar la fórmula para jurar de los reyes de España, se presentaban en la puerta de la iglesia y los cabildantes le decían, nos, que somos iguales a vos, pero que todos juntos somos más que vos, os juramos lealtad como rey, siempre y cuando cumpláis nuestros fueros, porque los fueros era lo que se repartió en la época de la guerra. Y también hay una concepción del espacio. ¿Se acuerdan la última charla que hablábamos mucho del espacio? Muy interesante. Ha sido móvil durante 700 años contra los moros. La concepción de la propiedad de la tierra es muy diferente a la sajona. Por eso es que, por ejemplo, en Santiago del Estero, hay gente que te puede donar título de propiedad, que son válidos, que están bajo escribano, pero no coincide ningún título con otro. ¿Y por qué no coincide? Porque propiedad es posesión de la tierra en ese criterio. A mí me decía un plomero que tuve en la obra, que hice mucho de Santiago del Estero, una vuelta que se estaban peleando a patadas una pareja en un barrio cerrado, y Guzmán, me mira Guzmán de ahí de reojo y me dice, Carlos, estos no son dueños de nada. Y digo, ¿cómo decís eso, Guzmán, después, no? Y me dice, claro, mi abuela es de Santiago del Estero. Ella, donde vive, nunca pagó nada, porque ella es dueña. Es decir, dueño, ¿no?, es tener el uso de, ¿no? No la abstracción de un papelito firmado. Entonces, ya eso genera un conflicto americano que todavía no está resuelto. Una acusación penal porque yo estaba ayudando a la gente de Carco a meterse en tierras que eran privadas. Y entonces, bueno, la pucha, ¿no? Y me dicen ahí en el juzgado, no, vea, esto es usurpación y es un delito penal. El usurpador es un delito penal. Entonces me voy a hablar con los jesuitas. Y me dicen, vos decile, y me dio vos decile, escúcheme una cosa, tener cuerpo y ocupar espacio, ¿es un delito penal? No. Bueno, y si el tipo no tiene propiedad privada, si no tiene un lugar donde quedarse muerto, ¿qué clase de delito es ese? Entonces, lo hispanoamericano va directamente a la legitimidad, que es lo que hablaba últimamente Francisco, por encima de la legalidad. Y eso lo dice Francisco Suárez, y lo dice Mariana, y lo dice la Escuela de Salamanca en la época de los Habsburgo, de acá a la China, y obedece a lo que se llama el derecho natural, la lógica. Escúcheme, lo de la Cárcova, y el tipo se va a dormir en una plaza, la va a usurpar, ¿o no? Bueno, en este momento el liberalismo nominalista es totalmente reglamentario. ¿Cuántas veces fuiste a una municipalidad, decía algo y te decía, ah, no, pero reglamento?
¿ves? San Martín viene por la línea hispana y vienen por la línea, además le ha pasado una cosa terrible a San Martín, que esto no te lo explica nadie y en 10 minutos te lo explico y vas a darte cuenta. Bueno, en el año 1804, Napoleón se corona emperador de Francia y los Borbones querían tener un acercamiento, ¿vio? Los Borbones españoles, que es de origen francés. Y Napoleón le dice, bueno, Macanudo, y vamos contra Inglaterra, que es la que está armando el quilombo con su revolución industrial. Bueno, el tema es que se junta, Carlos IV, Borbón, padre de Fernando VII. Se juntan ambos y de ese ejército anti-británico se forma San Martín. Interviene en combates heroicos como el más importante para mí fue que fue premiado por Napoleón, y ahí lo conoció Napoleón a San Martín, siendo San Martín un joven oficial, que fue en la batalla de Santa Dorotea, un barco que no estaba en condiciones de salir a pelearle a la Marina Británica y que peleó como león, esto está en las partes militares de los británicos, en el Santa Dorotea. Bueno, esto es Carlos IV. Pero en 1805, Trafalgar. Resulta que los ingleses, bueno, hay una cantidad de cosas que no vamos a contar, se hunde prácticamente la flota española. Queda Inglaterra dueña del mar. Y la península, España, queda aislada de sus colonias en América. Nadie puede venir a América si no hay con autorización de la Marina Británica. Entonces los Borbones ahí lo que hacen rápidamente es cómo cambiamos la figurita. Pero resulta que en el interín, Bedford, un gran almirante que había estado peleando en Oriente, un tipo con una experiencia militar tremenda y el mejor equipo militar, toma Buenos Aires, 1806-1807. Y Buenos Aires lo rechaza. Y además lo rechaza y nombra por aclamación popular a su virrey, Liniers. Por aclamación popular. ¿Eh? Soberanía popular. Ese es el origen y el único lugar donde se materializa en toda la redondez del mundo, además de el cacumen de los salamanquinos. ¿Y qué pasa? Y que cuando se hunde la flota, los tipos se le dan vuelta a Napoleón y lo ponen a Fernando VII, que es pro-británico, y hace un acuerdo con los británicos que se llama Apodaca-Canning. En ese acuerdo Apodaca-Canning, Inglaterra le manda tropa de apoyo a los Borbones para atacar a Napoleón. Se finge una pelea de familia, ¿viste? Como el puterío que se arma acá para que vos te das cuenta que hay otra cosa atrás, ¿no? Bueno, no es nada nuevo. Y entonces lo que ocurre es que San Martín de golpe queda bajo las órdenes de los ingleses, por órdenes del rey. Por ejemplo, en la batalla de la Albuera. La batalla de la Albuera en 1811. Y San Martín queda bajo las órdenes de Carl Bedford. Así nomás, lean la historia. Y el tipo que dice, los Borbones son una mierda, es una opinión bastante sabia. Yo aprovecho los contactos que tenemos ahora con estos ingleses que nos han invadido allá para ir allá y allá plantear de nuevo la cuestión de lo que es la soberanía popular. La soberanía popular, la clave de todo. Bueno, obviamente que en los primeros contactos hay una superposición en España entre el rey puesto por Napoleón, que es su hermano, Pepe Botella, José Bonaparte, y Fernando VII. Ahí hay un momento, ¿no? Que eso se termina, también interviene San Martín y se destaca. Ahí es ascendido a teniente coronel. Bueno, entonces, aprovechando todo ese despelote, lógicamente, ahí viene el tema de las logias. Un ejército sublevado contra una fuerza de ocupación francesa en el propio territorio, recibiendo apoyo de la corona británica, los contactos son secretos en el momento que se arman. Fueron 6 años de guerra fuerte. Esos contactos se hacen a través de logias, no existen los partidos políticos, existen las logias masónicas. Entonces él aprovecha eso y viene a América.
Y llega a América y el primer problema que tiene es con el jefe de la masonería británica en el Río de la Plata, indiscutiblemente, Bernardino Rivadavia, que va a ser una enemistad a muerte. Es más, San Martín dice que Rivadavia lo mandó a asesinar 2 veces, que no funcionó, que le metió espías. Eso está documentado, está en las cartas de San Martín. ¿Cuál es el problema que tiene? Que los puertos no piensan como el interior del país. En los puertos lo que hay es lo que se puede extraer del país y mandar afuera y hacer la diferencia. Y este país es una cagada, ¿viste? Este, qué lástima que no somos ingleses o norteamericanos o lo que sea. Ese pensamiento es típicamente portuario, por eso es que digamos, los sajones crean muchos puertos o se instalan en los puertos, pero solamente los gallegos, con esta idea de la tierra y que como dicen las cartas de, de muchos conquistadores, ¿no? Lograr el afecto de los naturales. Al tipo lo que le gusta es ser él. Y ser rico es tener tierra, tener vacas para poder comérsela y tener mando de tropa. Es una concepción absolutamente distinta a la sajona, que son tipos que viven en una isla que no se autoabastece y que se necesitan ir a sacar lo que no tienen de otro lado y dejar tierra arrasada, como ahora nos han sacado el oro, por ejemplo. Bueno, ¿qué hace San Martín? O sea, que hay una concepción que tiene que ver con una idea de que la legitimidad es superior a cualquier autoridad que interviene. Y de ahí está la humildad de San Martín. Porque todos dicen, mira, qué tipo humilde, que es. El pensamiento de San Martín es una sola hojita. Hay un PDF, péguenle una mirada por arriba, si no, ¿no? Pero hay una parte que dice pensamiento político de San Martín y lo que él dice políticamente. Bueno, hay que ponerse en la época. San Martín es monárquico, lo cual hace que, como bien sabemos, un monárquico no puede ser más. Bueno, el monárquico siempre, hasta el obituario que mandó publicar cuando falleció, ¿no? Y ahora el tipo estaba con una monarquía aborigen, porque decía, hay que unir el virreinato del Río de la Plata con el virreinato del Alto Perú y hacer todo lo que es Hispanoamérica, el hecho de que yo me puedo venir puteando a España, pero en castellano, desde México hasta Tierra del Fuego, caminando, bueno, mismo apellido, más o menos misma religión, este, y mismo cruce con el aborigen, entonces nosotros somos una sola nación. Que eso es lo que produce el show. Y también es lo que va a diferenciar a San Martín con Bolívar. Porque Bolívar era hijo del marqués del Cocorote, que parece joda, pero se llama así, el marqués del Cocorote. Él era marqués. Y en España, mientras San Martín andaba entrenándose militarmente en el regimiento de Murcia, de Soria, y al frente, y de los 12 años peleando, nada de. Bueno, o sea que tenía una formación que era teórica, pero hecha en el campo de batalla. Bolívar no, Bolívar era un paquetón, que en España se hace de la masonería británica porque él estaba en el despacho del escritorio, privado de Fernando VII. Él trabaja ahí. Y entonces, él tiene una cuestión ahí con los ingleses que va a terminar mal, ¿no? Va a terminar mal, pero que va a hacer que San Martín le dé algunos consejos en la entrevista de Guayaquil y le advierta, mira, acá vas a tener fuego amigo. Y es lo que pasó. Tuvo que prohibir la masonería por ley y ahí es donde lo asesina. ¿O no? Bien. Esos son hechos constatados. Ahora viene la cuestión de San Martín en nuestro territorio. Ahí
Yo le voy a mandar un cuadro de San Martín cuando San Martín vuelve a... eh, esto es después de Guayaquil, en 1822 en Guayaquil, y él se quiere instalar en Mendoza, pero Rivadavia lo vuelve loco, a tal punto que no puede venir a ver a su mujer que se está muriendo, no puede entrar en Buenos Aires. Y porque es amenazado de ser detenido por traidor a la patria. Muchas veces el tipo se ha tenido que poner muy duro. Hay una carta de San Martín donde dice, bueno, déjense de joder, por el amor de Dios, los porteños de Buenos Aires que solamente piensan en hacerse un negocio con las crisis del pueblo. Eso de la crisis nacional es la crisis del pueblo. La crisis del Estado es la crisis de cómo administro yo eso. Porque Estado no es nación. Nación es pueblo, realidad material y biológica. Eso. Entonces, que alguna vez San Martín dijo, bueno, si siguen jodiendo, me hago general chileno. Déjense de joder. Bueno, no lo deja entrar Rivadavia, lo acusa de traidor, lo están esperando para juzgarlo. Ahí, ahí es cuando Estanislao López le escribe y le dice, yo estaré en masa con el pueblo en el Desmochado, que es un arroyo, para llevarlo en anda, si es preciso, hasta la Plaza de la Victoria, la Plaza de Mayo. Y el tipo dice, bueno, me meto en esta, porque ya habían empezado nuestra guerra civil, inconclusa guerra civil, basta hablar con un gorila para verle el odio, y decir, este tipo no mata porque la ley lo prohíbe, pero el día que le guiñen un ojo sale a matar gente. ¿Vieron el odio alocado del gorila? Es una cosa increíble. Bueno, y un gorila que vive a decir, qué cagada que nací en la Argentina. A mí me hubiera gustado ser inglés y tomar el té, como me dijo un taxista, ¿no? Y yo le decía, pero vos te pensás que te iban a invitar a tomar el té o que ibas a hacer cananá. No, boludo, vos ibas a hacer como en la India y te iban a romper el culo a patadas como hacía la forestal inglesa, pagando con vale, con policía propia. Hacia el norte, ¿no? En el norte de Santa Fe, del Chaco. Eso es que hay gente del Chaco, sabrá lo que ha sido la forestal. Y los tipos decían, ¡ay, qué bueno el patrón! ¿No? El patrón golpea, pero paga. Decía uno, ¿no? Bueno, entonces eso explica mucho las tendencias inconscientes de nuestra identidad nacional, no el ser nacional consciente. Pero ¿cuáles son las tendencias inconscientes que periódicamente están? Periódicamente están. Ahora estamos pasando por un periodo absolutamente rivadaviano. Basta ver hacia dónde mandan el oro y nadie dice nada en todo el horizonte político. Y alguno dice, ¡ay, qué barbaridad! Y se acabó. Entonces vos decís, escuchá, ya somos una colonia bananera, este, lo opuesto a lo que quería San Martín. Que incluso estando en Perú, San Martín, vos sabés que tiene una charla con el virrey de la Serna, que son las de Punchauca, las charlas de San Martín en Punchauca con el virrey de la Serna, porque él no quiere presentar batalla, evita presentar batalla en Perú, porque dice, este es un problema de sentido común. Vea usted dónde quiere asentar el poder. En que lo rifen los Borbones, como hizo Menem, vendamos la joya de la corona, o en su pueblo. Y el otro empezó a entrar. Ese de la Serna tiene un pariente acá en la Argentina que es el Che Guevara, directo, descendiente de la Serna. Y el tipo empieza a entrar diciendo, no, la puta de tierra. Entonces, digamos, entre las 33 universidades, entre el pasado jesuítico de la soberanía popular de Francisco Suárez, no se olviden que los enemigos de San Martín en aquella época, para putearlo a San Martín, le decían suarista. Está en los diarios, lo escribe Sarmiento, lo escribe Mitre, el Rivadavia ni te cuento. ¿No? Y tienen un ala izquierda también,
porque la colonia te pega con una ala liberal de derecha, que es la más violenta, pero también con una, y ese Marianito Grondón, Mariano Moreno, bastante parecido, que era el abogado representante de la Cámara de Comercio británica que pide en su famoso plan de operaciones, el punto tercero, inciso sexto, pide que le entreguemos a Inglaterra la soberanía de la isla Martín García para que Inglaterra garantice la libre navegación de los ríos y el libre comercio sin aduana. Y esa es la parte que no te cuenta, porque lo que tratan es que haya una pelea entre la derecha colonial y la izquierda colonial, cuando el problema es unir a la izquierda nacional con la parte de la derecha nacional, porque José Hernández en el Martín Fierro es un nacional, por más que digan, ay, ¿cómo pondera la barbarie? Bueno, pero los que están en contra de la barbarie no piensan en criollo, no tienen esto que explica también Rodolfo Kusch, de que la unión del cielo con la tierra es un misterio que produce lo que se llama la identidad de un pueblo, la identidad de un pueblo. Entonces, el que no entiende la identidad de ese pueblo, le habla al pueblo y lo puede engañar, pero nunca ese pueblo lo va a sentir uno de los suyos, nunca va a tener esa experiencia que yo tuve en Cárcova, cuando hablando con la Pocha Venegas, vieja de Carlos, ¿no? Me dice, no, Carlos, me dice, lo que jamás le van a perdonar a Perón es que nosotros lo hubiéramos querido aunque no nos hubiera dado nada. ¿Eh? No les dio nada, pero les dio dignidad. Bueno, entonces en la independencia se produce la separación del rey Pepe Botella, que era el hermano de Napoleón, que gobernaba España. Y eso se hace con el apoyo británico, de acuerdo al convenio de Fernando VII con la corona británica, que es el Tratado de Apodaca-Cani, que a que no te lo enseñaron en el colegio, el Tratado de Apodaca-Cani. Bueno, y San Martín se viene para acá, llega en 1812, lo primero que hace es un movimiento para plancharlo a Rivadavia, porque si no ya esto es un prostíbulo inglés. Y en 1813 la batalla de San Lorenzo, en 1814 lo reemplaza Belgrano, hay una reunión muy linda con Belgrano, ahí en el Ejército del Norte. Belgrano en ese momento está casado con la hermana de la mujer de don Juan Manuel de Rosa, doña Encarnación Escurra. La hermana está casada con Belgrano en el momento que se produce la reunión y hay un chico ahí jugando que va a ser Manuel Rosas y Belgrano, que después, muerta la madre, con todas las insidias que tuvo Belgrano, lo adopta, lo adopta Rosas. Y empieza a formar el ejército para el cruce de los Andes. El secretario privado de él, que por eso esa película, que la última que se hizo de San Martín, es bastante buena, que empieza con un viejito que no tiene un mango en una pensión, y que es Manuel Corbalán. Manuel Corbalán, y ahí tengo la carta de Manuel Corbalán, firmada por el original. Manuel Corbalán, secretario privado de San Martín para el cruce de los Andes, y después el secretario privado de un personaje interesante que es Manuel Dorrego. Y después fue secretario privado de Juan Manuel de Rosa. Bien, secretario de campo era de Manuel Dorrego. Manuel Dorrego es un tipo que los panistas le gustaba la noche, un tipo simpático, y bueno, no va a joder. Pero el tipo cuando asume su función, reemplazando a Rivadavia, se pone en serio y hace una constitución, cosa que tampoco te la van a enseñar y que está en el Museo de Louvre. ¿Y saben cómo se llama la constitución? Y adivinen después por qué lo fusilan a Dorrego, ¿no? Se llama Contra los abusos del capital porteño. Sí, el primer artículo.
¿no? Entonces, una constitución de toda la provincia contra los abusos de los mercaderes que vienen a afanarte y que son como ahora los dueños de los medios, ¿viste? Que te hacen la cabeza. Bueno, entonces ahí lo asesina, porque eso fue un asesinato, era el gobernador, y Lavalle recibe la orden de la logia de, de fusilarlo sin dejarlo hablar. En ese momento venía para Buenos Aires José de San Martín, porque hay un intento de retorno a José de San Martín, que es del año 1821, donde estuvo anclado en Uruguay. Él cuando llega al puerto de Montevideo se entera de que lo fusilan a Dorrego. Dice, pero ¿quién fue el animal? Un soldado de él, el sable sin cabeza, Lavalle. Bueno, y San Martín le dijo cosas muy desagradables y se volvió, y se volvió. Y Lavalle quedó puteado por su antiguo jefe, puteado por la población que decía, iba el asesino de Dorrego, financiado por Inglaterra, por Francia, las campañas de Lavalle contra Rosas, exactamente lo mismo que van a participar en la guerra del Paraná, 5 años de guerra contra Inglaterra y Francia, que le ganamos, que le ganamos. Pero claro, la identidad era más fresca y todavía había gente de coraje. La proyección de San Martín. San Martín no es un tipo que va a pensar del puerto para afuera como Rivadavia, los unitarios, los leguleyos, todos los tipos que tenían un negocio en Buenos Aires y que decían, ay, qué mal, el proteccionismo, libre comercio, y contrabandeaban. Y además escribían la historia, y en la historia, como tenían guita, había buenas plumas para contarte que eran lo bueno de las películas, lo bueno de las películas. Y no era como ahora que tenemos estos aparatitos y más o menos uno puede ver los documentos, ¿no? Para nada. Eh, San Martín ha intentado con Belgrano poner un rey inca y una monarquía constitucional. Este rey inca, están las cartas, son muy interesantes las cartas de San Martín, cuando el Congreso de Tucumán y la carta de San Martín con Rosa, que no tienen desperdicio, ¿no? Pero acá les leo un pedacito. Dice, ¿no? Ya digo a la Prida lo admirable que me parece el plan de un inca a la cabeza. Las ventajas son geométricas. Es la unión del Virreinato del Alto Perú con la unión del Virreinato del Río de la Plata bajo la autoridad de un inca. Porque decía, si nosotros que nos mezclamos con los incas, ustedes saben que Tupac Amaru, segundo, el de la sublevación, es pariente de San Ignacio de Loyola. El pensamiento de San Martín está vivo mientras haya el sentimiento de unidad indo-hispanoamericana y mientras la dignidad pase por la soberanía. No me venga a hablar de dignidad si no me da soberanía. Bueno, hay algo que se llama derecho natural, que de lo que estamos hablando está en la realidad, no lo inventamos. Por eso es que tienen que ser tan violentas las versiones contrarias, tan violentas. Esto de que la realidad camina por sus propios pies. Y sí podemos decir, yo la opinión que tengo de San Martín, un naturalista. Derecho natural, que él había estudiado, era lo que pesaba por encima de todo. Por eso él cuando se va del Perú, eh, y esto hay historiadores que lo cuentan bien, historiadores peruanos, el pueblo estaba ofendido. Le habían ofrecido la corona de ser rey, y el tipo dijo, no, usted tiene que tener un rey inca, y entonces pasar a tener 4.000 años de historia, y no acá 200 años. Y entonces no le hablaban. Dice que él salía, saludaba a la gente y no le hablaba. Entonces me pregunté, ¿qué pasa? Dice, no, porque usted ha producido una división en el pueblo peruano. Hay unos que dicen que le hemos ofrecido poco y que por eso es que usted no ha aceptado nunca nada.
Y hay otros que dicen que no quiere nada porque nos desprecia. Entonces hay ahí un choque. Y el tipo dijo, bueno, yo voy a mandar una carta y voy a pedir. Toco. Y pidió el estandarte de Pizarro, que tuvo hasta que murió en Boulogne-sur-Mer, y los sellos con que se firmó la sentencia de muerte de Tupac Amaru. Eso es lo que San Martín se lleva. Y me parece que acá ya termino, ¿no? Esto es, hay, yo recomiendo un autor para el tipo que le gusta San Martín, que es Galasso. Galasso, un tipo honesto, porque vos te das cuenta que muchas cosas que escribe Galasso, tipo dice, yo me encontré con esto y no lo entiendo del todo, pero esto es el material probatorio. Y sí, cuesta mucho en la Argentina encontrar un historiador honesto. ¿No? Y bueno, y después está así, Vicente Sierra, José María Rosa, que tiene los 17 tomos de historia argentina, ¿no? Muy documentado. Y Vicente Sierra también. Y bueno, a mí me gustan estas cosas porque soy inmensamente feliz cuando comprendo mi identidad, quién soy. A partir de ahí, uno puede este, tener amplitud en mira.